¿Y si todo lo que crees sobre los profetas fuera incorrecto? La historia de Jeremías desafía nuestras concepciones más básicas sobre el llamado de Dios. Mientras muchos piensan que los profetas eran ancianos sabios y respetados, Jeremías comenzó su ministerio siendo apenas un joven tímido e inseguro. A través de su vida, descubriremos cómo Dios transforma a personas ordinarias en instrumentos extraordinarios de su propósito. Esta historia revelará secretos que han permanecido ocultos durante siglos, pero que son especialmente relevantes para nuestros tiempos de crisis y confusión. Las circunstancias que rodearon el ministerio de Jeremías son sorprendentemente similares a nuestra actualidad. En medio de una nación dividida por la corrupción y la decadencia moral, este joven sacerdote recibió un llamado que cambiaría la historia para siempre. Su mensaje, aunque rechazado en su tiempo, continúa resonando con poder en nuestros días. Los desafíos que enfrentó nos enseñan lecciones cruciales sobre la fidelidad en tiempos de adversidad. La forma en que Dios lo preparó y sostuvo durante 40 años de ministerio nos revela principios transformadores para nuestra propia jornada espiritual. En una época donde las voces proféticas son frecuentemente malinterpretadas o ignoradas, la vida de Jeremías nos ofrece una perspectiva única sobre el verdadero costo del llamado divino. Sus luchas internas, sus momentos de duda y su inquebrantable determinación nos muestran el camino hacia una fe más profunda y auténtica. A través de su historia, descubriremos cómo Dios obra en los momentos más oscuros de nuestra vida. Este viaje por la vida del profeta llorón nos revelará verdades sorprendentes que transformarán nuestra comprensión del propósito divino. El llamado de Jeremías comenzó en circunstancias extraordinarias durante el reinado del rey Josías en Judá. Nacido en una familia sacerdotal en la pequeña ciudad de Anatot, cerca de Jerusalén, su destino estaba marcado desde antes de su nacimiento. Dios mismo declaró haberlo conocido y apartado desde el vientre de su madre, revelando un plan divino meticuloso. Esta elección divina ocurrió en un momento crucial de la historia de Israel, cuando el reino se encontraba al borde de grandes cambios. El joven Jeremías, con apenas 13 años según algunas tradiciones, se vio confrontado con una responsabilidad que parecía demasiado grande. La respuesta inicial de Jeremías al llamado divino refleja una vulnerabilidad profundamente humana que muchos podemos comprender. Sus palabras, «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño», revelan sus inseguridades y temores. Sin embargo, la respuesta de Dios fue contundente y transformadora, tocando su boca y llenándolo de autoridad divina. Este momento, íntimo entre Dios y su joven siervo, estableció el fundamento de un ministerio que duraría más de 4 décadas. La transformación de Jeremías de un joven temeroso a un portavoz de Dios demuestra el poder transformador del llamado divino. El ministerio de Jeremías comenzó en un contexto político y espiritual extremadamente complejo. El reino de Judá se encontraba en medio de reformas religiosas bajo el rey Josías, pero estos cambios eran mayormente superficiales. Dios le reveló a Jeremías que su misión sería arrancar y destruir, edificar y plantar, una tarea que requeriría tanto valor como discernimiento. Esta doble naturaleza de su llamado, que combinaba juicio y esperanza, caracterizaría todo su ministerio. El joven profeta debía enfrentarse no solo a sus propios temores, sino también a una nación que no estaba dispuesta a escuchar. Los primeros mensajes proféticos de Jeremías fueron especialmente desafiantes, confrontando la idolatría y la injusticia social que prevalecían en Judá. A pesar de las reformas externas, el corazón del pueblo permanecía alejado de Dios.
adorando a dioses falsos y practicando rituales paganos. El profeta utilizó poderosas metáforas y acciones simbólicas para transmitir el mensaje divino. Su primera visión, la de una vara de almendro y una olla hirviente, estableció el tono de urgencia y juicio inminente. Estas primeras experiencias proféticas moldearon su carácter y fortalecieron su resolución para las difíciles tareas que tenía por delante. La autenticidad del llamado de Jeremías se manifestó en su disposición a obedecer incluso cuando el mensaje era impopular o personalmente costoso. A diferencia de los falsos profetas que abundaban en su tiempo, Jeremías no ajustó su mensaje para complacer a los poderosos. Su compromiso con la verdad divina, incluso frente a la persecución y el ridículo, estableció un estándar de fidelidad profética. La soledad y el aislamiento que experimentó como resultado de su obediencia se convirtieron en parte integral de su testimonio. Esta fidelidad inquebrantable, a pesar del costo personal, distinguió su ministerio y continúa inspirándonos hoy. Pruebas y persecución. Las pruebas que Jeremías enfrentó comenzaron en su propia ciudad natal, Anatot, donde sus vecinos y familiares conspiraron contra él. Esta traición personal marcó el inicio de un patrón de rechazo que caracterizaría su ministerio. Los sacerdotes y profetas de Jerusalén se volvieron contra él, acusándolo de traición y sedición. El dolor de ser rechazado por su propia gente se refleja en sus lamentos, registrados con honestidad conmovedora. Esta experiencia de aislamiento y persecución moldeó profundamente su carácter y mensaje. La oposición a Jeremías alcanzó niveles peligrosos durante el reinado de Joacim, quien representaba todo lo que el profeta denunciaba. El rey, conocido por su injusticia y opulencia, ordenó quemar el rollo que contenía las profecías de Jeremías. Este acto de desafío abierto contra la palabra de Dios marcó un punto de inflexión en la historia de Judá. La respuesta de Jeremías fue volver a escribir el mensaje, añadiendo aún más palabras de juicio. Su valentía frente a la autoridad real demostraba una confianza inquebrantable en la autoridad suprema de Dios. Las consecuencias físicas de su fidelidad fueron severas. Jeremías fue golpeado, puesto en el cepo y eventualmente arrojado a una cisterna llena de lodo. En estas condiciones inhumanas, el profeta experimentó el abandono total, reflejando el sufrimiento que vendría sobre Jerusalén. Sin embargo, Dios proporcionó ayuda inesperada a través de Ebed-Melech, un extranjero que arriesgó su vida para rescatarlo. Este acto de misericordia demostraba que Dios nunca abandona a sus siervos fieles, incluso en las circunstancias más oscuras. La soledad de Jeremías se intensificó cuando Dios le prohibió casarse o participar en celebraciones comunitarias. Esta restricción personal simbolizaba el juicio inminente sobre la nación y añadía otra capa de aislamiento a su ya solitario ministerio. El profeta tuvo que procesar su dolor en soledad, vertiendo sus emociones en oraciones y lamentos. Sus confesiones revelan la lucha interior de un hombre que mantuvo su integridad a pesar del costo emocional devastador. Esta vulnerabilidad honesta ha consolado a generaciones de creyentes que enfrentan pruebas similares. El clímax de la persecución llegó cuando Jerusalén fue sitiada por los babilonios. Jeremías, quien había profetizado este juicio, fue acusado de desmoralizar al pueblo y traicionar a la nación. Sus enemigos aprovecharon la crisis para silenciarlo, pero sus palabras proféticas se cumplieron exactamente como Dios había revelado. La caída de Jerusalén vindicó su mensaje, aunque esta confirmación no le trajo satisfacción, sino un profundo dolor. Su amor por su pueblo se evidencia en sus lamentos por la destrucción de la ciudad santa.
Mensaje de esperanza en medio de pronunciamientos de juicio, Jeremías también entregó mensajes extraordinarios de esperanza y restauración. El capítulo 31 contiene la promesa del nuevo pacto, una profecía que encontraría su cumplimiento definitivo en Cristo. Esta revelación de un pacto escrito en los corazones, no en tablas de piedra, anticipaba una transformación espiritual radical. La promesa de que Dios perdonaría los pecados y los olvidaría para siempre señalaba hacia una nueva era en la relación entre Dios y su pueblo. Esta esperanza trascendía las circunstancias inmediatas de juicio y cautiverio. El acto simbólico más poderoso de esperanza fue la compra de un campo en Anatot, cuando Jerusalén estaba bajo asedio. Esta transacción, aparentemente ilógica, demostraba la confianza de Jeremías en las promesas de restauración de Dios. El profeta firmó y selló la escritura de compra públicamente, proclamando que nuevamente se comprarían casas y campos en la tierra. Este acto profético visualizaba un futuro de restauración más allá del inminente cautiverio. La fe de Jeremías en las promesas de Dios superaba la realidad visible de destrucción y desolación. Las promesas de restauración incluían el regreso del remanente del exilio y el establecimiento de un nuevo orden bajo el reinado del Mesías. Jeremías profetizó sobre el renuevo justo de David que reinaría con justicia y sabiduría. Esta esperanza mesiánica proporcionaba un ancla espiritual para el pueblo en medio del juicio. El profeta aseguró que el cautiverio tendría un límite de 70 años, después de los cuales Dios visitaría a su pueblo. Esta precisión temporal daba esperanza concreta a los exiliados. La compasión de Dios se revela especialmente en la carta que Jeremías envió a los cautivos en Babilonia. Les aconsejó establecerse, construir casas, plantar jardines y buscar la paz de la ciudad donde fueron llevados. Este mensaje práctico de adaptación y esperanza ayudó a los exiliados a mantener su identidad y fe en tierra extraña. La carta demostraba que incluso en el juicio, Dios tenía planes de bien para su pueblo. La promesa divina de pensamientos de paz y no de mal sostuvo a generaciones de creyentes. El mensaje de esperanza de Jeremías culmina con la promesa de un corazón nuevo y un espíritu renovado. Esta transformación interior sería obra directa de Dios, capacitando a su pueblo para amarle y obedecerle. La visión de una relación restaurada entre Dios y su pueblo, basada en el conocimiento íntimo y personal del Señor, anticipaba la obra del Espíritu Santo. Esta esperanza de renovación espiritual trasciende el tiempo y continúa inspirando a los creyentes que anhelan una relación más profunda con Dios. Lecciones para hoy. Las experiencias de Jeremías ofrecen lecciones profundamente relevantes para nuestros tiempos. Su llamado desde joven nos enseña que Dios no está limitado por nuestra edad o experiencia cuando nos elige para su servicio. Las inseguridades iniciales de Jeremías y la forma en que Dios las transformó en fortaleza alientan a quienes se sienten inadecuados para sus llamados. Su ejemplo nos muestra que la verdadera capacitación viene de Dios, quien equipa a quienes llama para cumplir sus propósitos. La integridad inquebrantable de Jeremías frente a la oposición proporciona un modelo para los creyentes contemporáneos. En una época donde la verdad es relativa y la fidelidad a principios bíblicos puede resultar costosa, su ejemplo brilla con especial relevancia. La disposición del profeta a mantenerse firme, incluso cuando era impopular o peligroso, desafía nuestra tendencia a comprometer la verdad por aceptación social. Su vida demuestra que la fidelidad a Dios requiere valor y puede implicar soledad. El equilibrio que Jeremías mantuvo entre proclamar juicio y esperanza es instructivo para el ministerio actual.
su capacidad para sostener verdades aparentemente contradictorias, la severidad del juicio divino y la promesa de restauración ofrece sabiduría para comunicar el mensaje bíblico hoy. La compasión que mostró por su pueblo, incluso mientras anunciaba consecuencias difíciles, ejemplifica el corazón pastoral que debemos cultivar. Su ministerio demuestra que el amor genuino a veces requiere decir verdades incómodas. Los lamentos de Jeremías validan la expresión honesta de dolor y confusión en la vida de fe. Sus confesiones revelan que la duda y el desánimo no son señales de falta de fe, sino parte del camino de maduración espiritual. La forma en que procesó sus luchas, llevándolas directamente a Dios en oración, establece un patrón saludable para manejar las decepciones ministeriales. Su ejemplo nos permite reconocer que la vulnerabilidad ante Dios es una fuente de fortaleza. La esperanza inquebrantable de Jeremías en las promesas divinas, incluso cuando las circunstancias parecían negarlas, inspira nuestra propia perseverancia. Su compra del campo en Anatot demuestra una fe que actúa en base a las promesas de Dios, no a las apariencias. Este tipo de fe práctica y visible desafía nuestro contentamiento con una espiritualidad meramente teórica. Su ejemplo nos anima a tomar decisiones concretas basadas en la fidelidad de Dios. El legado profético, el impacto del ministerio de Jeremías se extendió mucho más allá de su tiempo. Sus profecías no solo se cumplieron con asombrosa precisión respecto al cautiverio babilónico, sino que también proporcionaron esperanza y dirección para generaciones futuras. La predicción de los 70 años de exilio guió a Daniel en su intercesión por el pueblo, y la promesa del nuevo pacto encontró su cumplimiento supremo en Cristo. Este legado profético continúa moldeando la comprensión cristiana de la fidelidad de Dios y la naturaleza de la verdadera renovación espiritual. La influencia literaria de Jeremías es igualmente significativa. Sus escritos, que incluyen el libro que lleva su nombre y las Lamentaciones, representan una de las contribuciones más extensas al canon bíblico. Su estilo personal y emotivo, combinado con una profunda teología, ha inspirado a innumerables escritores y predicadores a lo largo de la historia. La vulnerabilidad y honestidad de sus confesiones personales han proporcionado un modelo para la expresión auténtica de la fe. Este legado literario continúa ofreciendo consuelo y dirección a creyentes que enfrentan pruebas y persecución. La vida de Jeremías estableció un paradigma profético que influenció a los profetas posteriores y al ministerio de Jesús. Su disposición a sufrir por el mensaje que proclamaba prefiguró el patrón del siervo sufriente. Los primeros cristianos vieron paralelos entre el rechazo que experimentó Jeremías y el que sufrió Cristo. Su énfasis en la transformación interior del corazón anticipó las enseñanzas del Nuevo Testamento. La forma en que integró mensaje y vida personal estableció un estándar para el ministerio profético auténtico. Su ejemplo continúa inspirando a líderes que buscan servir fielmente en tiempos difíciles. La preservación y transmisión de las profecías de Jeremías demuestran la providencia divina en acción. A pesar de los intentos de destruir sus escritos, como cuando el rey Joacim quemó el rollo, el mensaje sobrevivió. Su secretario Baruch jugó un papel crucial en registrar y preservar estas profecías para futuras generaciones. La supervivencia de estos textos a través de la destrucción de Jerusalén y el exilio testifica de su importancia divina. Este legado escrito continúa hablando con poder y relevancia a cada nueva generación. El impacto internacional del ministerio de Jeremías se extendió más allá de Israel.
Sus profecías concernientes a las naciones circundantes demostraron la soberanía universal de Dios. Su mensaje a los exiliados sobre buscar el bienestar de Babilonia estableció un principio para la participación constructiva de los creyentes en la sociedad. La dimensión global de su ministerio proporciona un modelo para la Iglesia en su misión mundial. Su ejemplo inspira a los creyentes a mantener su identidad distintiva mientras influyen positivamente en sus comunidades. La relevancia continua de Jeremías se evidencia en cómo sus profecías iluminan tanto la historia como el futuro. Sus advertencias sobre la apostasía religiosa y la injusticia social resuenan en nuestros días. La promesa del nuevo pacto encuentra su expresión en la Iglesia y espera su cumplimiento final. Su visión de un futuro donde el conocimiento de Dios llena la tierra mantiene viva la esperanza escatológica. El legado profético de Jeremías continúa señalando hacia la fidelidad de Dios y la eventual restauración de todas las cosas. Si necesitas ayuda, deja el motivo en los comentarios y estaremos orando por ti. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, no dudes en suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.